Estimados amigos, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos al programa Vivencias de Nuestra Fe, en ya la cuarta semana de Cuaresma. Como que nada se ha pasado el tiempo, y pues los saluda muy afectuosamente Eddie González, acompañado de Carol y Nelson. Y esta noche pues damos las gracias a Dios por la vida y por todo lo que nos ha regalado. Y tenemos la grata compañía del Padre Manuel Chilín, quien estará con nosotros abordando un tema muy interesante, y pues le damos la bienvenida, Padre. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, bendiciones a todos y felicidades por este bello programa tan escuchado y tan esperado cada año y cada día. Muchas gracias, Padre. Pues les recordamos que pueden comunicarse al teléfono de cabina de WhatsApp 5492-6410. También estamos a través de Facebook Live, y todos los que quieran seguirnos en el canal de YouTube, pues en Vivencias de Nuestra Fe, pues pueden darle like y ahí van a ver nuestros programas y las transmisiones que tenemos. Pues bien, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Carol. Buenas noches. Bueno, gracias Eddie, buenas noches a Héctor, a Nelson y por supuesto al Padre Manuel. Muchas gracias por haber accedido a nuestra invitación, y a todas las personas que nos sintonizan a través del 89.3 de Radio Estrella, y a quienes se han conectado a través de Facebook Live. Muchas gracias de verdad por estar una semana más, ya la cuarta de Cuaresma con nosotros. Bueno, pues estos minutos se nos van a hacer sumamente cortos. Anunciamos el programa en nuestra página, Padre, y la gente empezó a pronunciarse, empezó a mandarle saludos. ¿A favor o en contra? No, a favor. Todos dijeron que era un excelente tema. Creo que siendo miembros de la Iglesia Católica desconocemos muchísimo lo que es la estructura jerárquica de nuestra Santa Iglesia. Derivado del triste fallecimiento de Monseñor Oscar Julio Bian Morales, pues la gente se pregunta, bueno, él era arzobispo, ¿cómo fue nombrado? Bueno, y es que así como existe un gobierno que tiene un presidente, que tiene sus ministros y que tiene su gabinete, lo mismo sucede con la Iglesia Católica. Y creo que es imperante y necesario que todos nosotros conozcamos cómo se integra este gabinete que corresponde a nuestra Santa Iglesia. Bueno, para hablar de la Iglesia Católica, recordemos que la palabra católica significa universal. La Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo. En la Iglesia Católica prevalece la Iglesia que Cristo fundó. Nosotros podemos ver la historia de las religiones, sabemos que los luteranos vienen de Martín Lutero, que los calvinistas vienen de Calvino, que los mormones vienen de Joseph Smith, que los Valdés vienen de Valdés y así, pero nadie puede decir que la Iglesia Católica viene por deseo humano, sino expresamente nació de la predicación del reino de Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra cómo va naciendo aquella iglesia, y cómo ante la necesidad de servir a los demás, pues la iglesia va adquiriendo una jerarquía, donde el apóstol Pedro es el principal, Santiago, Juan se consideran pilares de la iglesia, tanto que el apóstol Pablo, después de su conversión, cuando quiere predicar, él dice que tiene que ir con los llamados pilares de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan, para pedirles permiso y poder predicar. En la iglesia empieza a existir los diáconos, las diaconisas, los presbíteros y los obispos, y todos ellos para servir mejor la iglesia. Recordemos que estamos hablando de una organización que tiene más de 20 siglos. Recordemos también que en la iglesia, si tú estudias administración de empresas, te la ponen como modelo de sociedad donde existe una jerarquía. La Iglesia Católica no es democrática, y eso los católicos lo tenemos que entender. No se trata que ahora van a una votación de quién queremos que sea nuestro obispo, ¿verdad? Sino lo que tenemos que hacer los católicos es pedirle a Dios nuestro Señor que el próximo arzobispo sea el obispo que Cristo quiera, que tenga corazón de pastor. Hay una jerarquía en la iglesia. El Papa es el sucesor directo del apóstol Pedro. Y es una sucesión que no ha perdido continuidad. Si fue Pablo VI, si fue Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, y hoy es el Papa Francisco, y luego será el que sigue. Pero la sucesión continúa. Es
el servidor de los servidores, es el jefe visible de la Iglesia universal, o como él se ha querido llamar, el siervo de los siervos de Dios. Pero la iglesia es tan grande que para eso existen los obispos. Los obispos son los sucesores también directos de los apóstoles que gobiernan las iglesias locales. Esas iglesias locales se llaman diócesis. Si un país políticamente está distribuido en departamentos y cada departamento tiene municipio y tiene aldea, pues también en la parroquia, también en la iglesia tenemos una organización. En la diócesis el pastor principal es el obispo, pero siendo la diócesis tan grande, él tiene a sus colaboradores más cercanos, que son los sacerdotes que ejercen la función de ser pastores de una parroquia. Y en esa parroquia pues existen movimientos laicales y todos en conjunto vamos trabajando por el reino de Dios. ¿Quién es un arzobispo? Un arzobispo es el obispo de una ciudad principal de un determinado país. Por eso en Guatemala tenemos dos arzobispos, el arzobispo de Ciudad Guatemala y el arzobispo de Quetzaltenango, porque la segunda ciudad en importancia en Guatemala es Quetzaltenango. Y los demás pues son obispos, el obispo de Huehuetenango, el obispo de San Marcos, el obispo de Santa Rosa, el vicariato del Petén. Se llama vicariato porque todavía es tierra de misión, no tienen suficientes sacerdotes y económicamente para sostenerse reciben una ayuda de Roma que el Papa les da. Aquí estamos hablando del vicariato del Petén y del vicariato de Izabal. Es decir, la iglesia tiene jerarquía, pero una jerarquía que está al servicio del pueblo de Dios. Sí, es muy importante conocer todo esto, Padre Manuel. Y una pregunta que a todos nos surge es, ¿cuándo el Papa nombra cardenal a un arzobispo, es en este caso, ¿verdad? El Papa puede nombrar cardenal a un obispo. ¿A un obispo? Puede nombrar cardenal a un sacerdote, y entonces lo que hacen es ser obispo, ¿verdad? Y en algún momento de la historia, pues nombraban cardenales incluso a los propios laicos, ¿verdad? Porque el cardenalato es un consejero del Papa y que tiene la posibilidad de ser, no solamente de votar por el Papa, sino también él puede ser candidato a ser Papa. En Guatemala hemos tenido dos cardenales, el cardenal Mario Casariego y el cardenal Rodolfo Quesada. El cardenalato puede ser dado a una diócesis o puede ser dado a una persona. Por ejemplo, el cardenal primado del Distrito Federal de México. Todo obispo que llegue a ser arzobispo del Distrito Federal de México automáticamente va a ser cardenal, porque el cardenalato está dado a ese episcopado de México. Sin embargo, en Guatemala los cardenales han sido, llamémosle así, a título personal. A Monseñor Mario Casariego, porque traía una historia pues muy particular. Él quedó huérfano, vino a Guatemala y trabajó muchísimo por los más necesitados. Y en el caso de Monseñor Quesada, pues lo hicieron cardenal por el trabajo que él realizó en los acuerdos de paz. Verdaderamente muchísimos fueron los viajes que Monseñor Quesada realizó a México o a otras partes del mundo para que el ejército y la guerrilla alcanzaran la reconciliación y finalmente se llegara a los acuerdos de paz. Entonces el Papa vio con buenos ojos, este hijo de la iglesia ha trabajado en esto, ha sido fiel, entonces lo hicieron a él cardenal. Sí, hay otra pregunta, padre, que, bueno, la verdad es de que a veces entre pláticas de católicos y pláticas de cucuruchos van surgiendo, ¿verdad? Este programa es muy interesante, lo vamos a tener que volver a repetir para que se nos vaya quedando, porque la primera no se nos va a quedar. Pero hay también algunas, bueno, si así le puedo yo llamar, tiene que tener un nombre, como jefaturas regionales. Hay algo que abarque la región, Centroamérica, Panamá, y que de repente esté bajo la sombría, que por ejemplo haya algún sacerdote en Guatemala que no necesariamente dependa del arzobispado de Guatemala, sino de algún otro país. Nosotros los sacerdotes diocesanos dependemos directamente del obispo. Nosotros
hacemos una promesa de obediencia al obispo y somos sus primeros colaboradores. Así nuestro jefe, nuestro padre y pastor es el obispo. A diferencia de los religiosos dependen directamente del superior de su congregación y en este caso el obispo les pide a ellos que colaboren en el cuidado de una parroquia, pero el obispo no puede decidir directamente sobre ellos, sino tiene que consultar con el superior, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos al padre Noguera, que es el vicario judicial. Él es carmelita. Y si el obispo quiere que esté más tiempo acá, pues el obispo habla con su superior para pedirle que esté un poco más de tiempo porque está sirviendo a la diócesis. Padre Noguera estuvo en Santa Teresa. Sí, exactamente. Es de Honduras, ¿verdad? Él es de Nicaragua. De Nicaragua. Te estoy poniendo un ejemplo real. Ah, sí, cabalmente. Sí, lo recordamos también. Y luego dentro de la organización de la iglesia, a nivel de Roma, pues hay diferentes dicasterios, digamos diferentes ministerios, ¿verdad? La Congregación para la Causa de los Santos, que mira todo lo de las investigaciones de una persona, los pasos que se tienen que dar para que sea declarado beato, santo, que es un proceso, la Congregación para la Disciplina de los Sacramentos, cómo se debe celebrar, la Congregación del Clero, que es la que cuida de la formación de los sacerdotes, del acompañamiento, y esto a nivel de la Iglesia Universal. Pero también hay otras organizaciones, por ejemplo, a nivel de América Latina está el CELAM, la Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Esta es una organización a la cual pertenecen todos los obispos católicos de América Latina y ellos se reúnen para ver cómo vamos evangelizando. Por ejemplo, el último documento que sacó el CELAM, ¿cuál es? El documento de Aparecida. Aparecida. Y el cardenal Bergoglio fue uno de los que lo hizo, ¿verdad? Está el documento de Puebla, está el documento de Medellín, de Santo Domingo, eso es fruto del CELAM. Pero también está el SEDAC. El SEDAC es el Secretariado del Episcopado de Centroamérica y el Caribe. Esta es una gracia muy especial para Guatemala, porque uno de los fundadores del SEDAC fue Monseñor Luis Manresa, que fue rector de la Universidad de San Carlos, que fue obispo de Quetzaltenango, y el SEDAC nació antes del CELAM. Es decir, en Guatemala hemos tenido obispos muy pensantes, muy inteligentes, muy prominentes. Buenos. Sí, totalmente. Bueno, pues vamos a ver si hay alguna pregunta o algunos... Sí, el primer saludo viene de Ingrid Dodis, familia. Le agradece al padre Chilín por ser tan buen pastor, que siempre enseña paciencia, sabiduría y buen humor. También nos saluda en cabina. Hay una pregunta del amigo, lamentablemente no da su nombre, pero... El amigo sin nombre. Él quiere saber qué procedimiento tiene y puede tener para hacer una donación a la túnica de Jesús Nazareno de la Justicia. Ay, pero ese no es el tema. Pero hay que lo diga el padre. Ahí se presente con el párroco después de la Pascua. Sí, de la zona 19. También saluda a Mildred Corsantes y Ronnie Sabán. En la página de Facebook tenemos muchos saludos para el padre. Andrés Luna, Juan Vega, Karen Astrid de León, Walfred López, Edith Galindo, que siempre nos sintoniza, Jorge Meléndez, Luis Felipe Toledo, Roberto López, Eddie Fernando, Rafael García, Juan Vega, Angélica María Alejandra Morales de Alvarado, Fray Wilson Rosal. Un saludo, Fray Wilson, ya teníamos rato de no saber de usted. Un abrazo, Juan Pablo Lima, Carlos Godoy, Marco Vinicio Pinillos, Violeta Figueroa, Denis Brand, Vicky López y su familia. Un saludo para todos muy especial. Y también quienes le escribieron desde que pusimos el post en Facebook: Ervin Rojas Rueda, Oscar López, Miguel Vélez, Marvin José Cuyún, Emi Pérez, Maquito Vargas, Saura Quirós, Karen Astrid de León, Ángel Landa y Juan Pablo Cárdenas Villamar. Bueno, a todos ellos que Dios les bendiga abundantemente y les tendré mañana. Las frecuentes que nos hacen, bueno, y cuántas, por ejemplo, hay jesuitas, salesianos, diocesanos, dominicos. Cuéntenos de toda esa variedad que hay. Bueno, hay diferentes congregaciones religiosas
que han nacido con un carisma, el carisma que el fundador pues ha tenido, y son un regalo para la iglesia, son un don de la iglesia. Pensemos en las congregaciones religiosas que sirven en Guatemala. Los franciscanos, que vienen directamente de San Francisco. Tenemos los franciscanos conventuales, que son los de hábito gris, que hoy están en el centro histórico. Ellos son los más antiguos. En Guatemala tal vez conocemos más a los franciscanos de hábito café, que son los frailes menores. Los franciscanos capuchinos también, todos ellos viviendo bajo el carisma de San Francisco de Asís, los votos de pobreza, obediencia y castidad. Tenemos a los jesuitas, fundados por San Ignacio de Loyola y que trabajan en diferentes campos. Tenemos a los padres salesianos, fundados por Don Bosco, que el carisma es la educación y sobre todo el trabajo con la juventud. Tenemos también a los padres cayetanos, fundados por San Cayetano. Está la congregación de la Preciosísima Sangre, que también sirven en Guatemala. Los padres agustinos recoletos, que tienen parroquias en San Judas Tadeo, Santa María Goretti, en Quetzaltenango también. La congregación de los benedictinos que sirven la Basílica de Esquipulas, que tienen en Cobán. Los benedictinos olivietanos que viven en Boca del Monte bajo la regla de San Benito, por decirte los más conocidos. Pero pues en los últimos años van surgiendo más congregaciones. Estamos hablando de las congregaciones de hombres, y las de mujeres dice que en el Espíritu Santo sabe cuántas hay, ¿verdad? Y justamente eso le iba a preguntar, por ejemplo, en el caso de las hermanas religiosas. Ellas pues obviamente son regidas también por una estructura especial, pero en resumen, ¿verdad, padre? ¿Cómo es la estructura de ahí? Bueno, ellas no pertenecen a la jerarquía de la iglesia, ellas pertenecen al modelo de vida consagrada, viviendo en comunidad y bajo diferentes carismas, ¿verdad? Encontramos hermanas salesianas, hermanas franciscanas, que si son de la Purísima, que son de la Inmaculada, si son cooperadoras parroquiales, diferentes congregaciones, y la verdad que hacen un trabajo muy grande. En Guatemala a las religiosas les llamamos madres, y verdaderamente que son madres. Si tú puedes ver a las hermanas del Carpinelo, la obra que realizan, cuidan a niños con VIH, y son unas madres, les dan los medicamentos, les dan cariño. ¿A cuánto niño huérfano? Las madres vascas que atienden a muchos niños especiales que nacieron con alguna deficiencia. Verdaderamente es un trabajo que hacen en silencio. Las hermanitas de María, que son coreanas, que vinieron a Guatemala con una disciplina, verdaderamente es un trabajo que hacen en silencio. O la congregación de Marta y María, que nació en Guatemala y que sirven en muchas parroquias. Bueno, sí, la verdad es que la participación es enorme. Ay, Dios, pudiéramos tener cantidad de tiempo para seguir hablando, porque imagínense hablar de tanta congregación, ¿verdad? Pero hay otra pregunta. Hay en la congregación franciscana, pues les decimos fray. A quienes les decimos padre, hay diferentes nombres, ¿cómo les son llamados? ¿Por qué la diferencia entre fray y padre, etcétera? La palabra fray significa hermano. Una persona que entra a una comunidad religiosa, un hombre, no necesariamente tiene que llegar a ser sacerdote, sino un muchacho puede entrar a una congregación religiosa para vivir, por ejemplo, el carisma del hermano Pedro, ser bedlemita. Los bedlemitas no son sacerdotes, ellos solamente son hermanos, reciben formación. Ellos van a hacer los votos de pobreza, obediencia y castidad, pero van a vivir al estilo del hermano Pedro, atendiendo a los enfermos, a los ancianos, a los más necesitados. Se dice que los religiosos, por necesidad, llegan a ser sacerdotes, pero su objetivo principal no es ser sacerdote. Su objetivo principal es vivir el carisma de la congregación, la pobreza, la obediencia y el celibato. Ahora, en el caso de nosotros los diocesanos, no es que vaya a entrar alguien al seminario y diga, mire, yo no quiero ser sacerdote, solo me quiero quedar siendo diácono, o solamente me quiero quedar siendo un hermano diocesano. No, nosotros tenemos el carisma de Jesús, buen pastor, y nos santificamos en el ejercicio de nuestro ministerio.
¿Cuántos años? Bueno, cuando un chico, un joven que tiene la aspiración de llegar a ser sacerdote, tiene que ser bachiller, puede tener básicos, porque esa es una pregunta general que de repente tienen la vocación, pero no saben a quién dirigirse, ni cómo, ni qué requisitos tienen que cumplir, padre. En la vida diocesana, para entrar al seminario, mínimo debes de tener un estudio diversificado, que sea un bachillerato o un perito o un magisterio. ¿Por qué? Porque los estudios que vienen en el seminario son de carácter universitario. Es decir, por ejemplo, en Guatemala, en la vida diocesana, el primer año es un curso propedéutico para hacerles un camino de discipulado, conozcan más su vocación. Académicamente luego vienen 3 años donde se hacen los estudios de un profesorado en filosofía. Y luego vienen 4 años de teología, que el pensum equivale a una licenciatura en teología. Estamos hablando de 8 años de formación, no solamente académica, sino pastoral. Cada 15 días van a una comunidad, cada año a diferente parroquia, para conocer el trabajo que se va a realizar, pero sobre todo para fortalecer su fe, para que se enamoren más de Jesucristo. Después de 8 años a salir del seminario, el obispo es el que decide si inmediatamente le ordena de diácono, luego esperará 6 meses mínimo según el derecho para ordenarle presbítero. Pero esto no es una profesión ni es una carrera de caballos, ¿verdad? Pero es que usted es diácono, ¿y por qué no lo ordena? Padre, ya lo hubieran ordenado. No, ese discernimiento queda a criterio del obispo. El obispo hace consultas a los sacerdotes para ver el grado de madurez humana, espiritual de este candidato. Sí, la verdad es que hay mucho que aprender. Sí, padre, yo tengo una pregunta y también me la han hecho otras personas. En la mayoría de nuestras parroquias hoy en día tenemos ministros. ¿Qué pasa con los ministros? ¿Cómo llegan a tener esa calidad de ministros y cuál es la jerarquía que tienen dentro de la iglesia? Bueno, son ministros extraordinarios de la comunión, porque ellos ayudan a dar la comunión en caso de necesidad. No son ministros extraordinarios de la Eucaristía, porque el ministro de la Eucaristía es el sacerdote, porque él la celebra. Los ministros extraordinarios de la comunión son laicos que se les pide este servicio, que es un servicio temporal. Tú puedes ser ministro 1 año, 2 años, 3 años. Hoy en día se dice que lo más 5 años, porque hemos tenido problemas con esto. Hay gente que quiere celebrar 25 años de ser ministro. Llegó un sacerdote y quitó a la señora, se murió, le dio derrame, vino la familia, le alegó al padre. No. Es un servicio. Y el sacerdote es el que elige. No es que tú llegues donde el cura y le diga, mire padre, yo quiero ayudarle a dar la hostia, hágame ministro, ¿verdad? Yo quiero estar sentadito a la par suya. No, es el sacerdote quien mira tu perseverancia en la parroquia, pues que des un buen testimonio de vida, ¿verdad? No que sudes agua bendita, pero que seas una persona normal. Tienes tu esposo, tu esposa, trabajas, vas a misa, tienes amor por la Eucaristía, pues una serie de cualidades que se ven en una persona, ¿verdad? No necesariamente un estudio. No, para ser ministro de la comunión no se tiene que tener estudio, ¿verdad? Sobre todo lo que se mira es el servicio y la fe. Sí, hay otra pregunta que en estos días se ha vuelto muy importante, y es, Monseñor Martínez, sí, ha sido nombrado administrador. Es el puesto que está ahorita mientras es, ya son 2 minutos, mientras es nombrado nuestro nuevo pastor. Bueno, pues si quieres continuamos en el programa del Carolina. Muchas gracias. Así me dijo el doctor Valenzuela, agarren los 2 programas. Tú pagas el otro, le digo. Monseñor Raúl Martínez es administrador apostólico porque fue nombrado por la Santa Sede. El otro título es administrador diocesano cuando es nombrado por el Consejo de Consultores, pero en este caso su nombramiento vino desde Roma, entonces es administrador apostólico hasta que el Papa nombre un arzobispo, que esto pues no hay un tiempo predecible de cuánto puede tardar,
como puede ser 3 meses, como pueden ser 6 meses, y tampoco podemos decir, mire, fulanito va a ser arzobispo. Eso es impredecible. La actitud en este momento de los católicos de la arquidiócesis es seguir trabajando y pedirle a Dios que el próximo obispo sea según el corazón de Cristo. El consejo de consultores son 8. ¿Y quién los nombra? El obispo. El obispo. Hay algunos que por derecho pertenecen al colegio de consultores, otros por elección. Por ejemplo, los que pertenecen por derecho es el rector del seminario mayor, porque está en la sede, ¿verdad? Y luego otros que, no me recuerdo quiénes más tienen el derecho, y otros que son elegidos por el obispo. El obispo ha visto ciertas cualidades en ellos y los llama para que estén allí. Bueno, muchas gracias, padre. Tenemos un segundo programa pendiente en el que vamos a hablar un poquito, ya lo estoy comprometiendo, acerca de las cartas, de las encíclicas, de los comunicados del Vaticano y todo lo demás, los concilios, el Concilio Vaticano I, II y todo lo demás que existe, para que también sigamos enriqueciendo todo este acervo cultural católico. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga por dar formación a toda la mara cucurucha y devota que escucha el programa, que no son unos, sino que son muchos. Conforme los años ya tienes muchos adeptos. Bueno, pues muchas gracias, padre, de verdad, por habernos acompañado, a Héctor en controles, a Nelson en todo lo que es la tecnología, a Eddie en los mensajes y a todos ustedes en sus casitas. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su sintonía. Hasta mañana, si Dios nos lo permite, a las 21 horas. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.